En esta ocasión revisaremos dos textos de dos autoras latinoamericanas que reflexionan y presentan propuestas conceptuales en torno al pensamiento feminista decolonial. Se trata de María Lugones y de Brenny Mendoza, de quienes revisaremos los textos Colonialidad y Género y Los fundamentos no democráticos de la democracia, un enunciado desde Latinoamérica post-occidental, respectivamente. María Lugones es una filósofa argentina egresada de la Universidad de California. Su área de investigación es el feminismo decolonial o descolonial de mujeres de color. Su trabajo se inscribe en la línea de pensamiento de Gloria Anzaldúa, Audre Lorde, Chela Sandoval, Mitsuye Yamada y Elsa Barkley Brown. Como intelectual decolonial, su obra conversa con la de Aníbal Quijano, Walter Minolo y Catherine Walsh. Esta información la recuperé de una entrevista realizada a Lugones por Abellón Pamela para la revista Mora de Buenos Aires en 2014. Algunos de los artículos que podemos mencionar de María Lugones son La inseparabilidad de raza, clase y género, en la revista Latino Studies de 2003. Bueno, este fue un artículo en coautoría. Otro es Heterosexualismo en el colonial moderno sistema de género, de 2007. Y otro es el que vamos a revisar acá, Colonialidad y Género, publicado en la revista Tabula Rasa de Bogotá, Colombia, en 2008. Ahora bien, Brenny Mendoza es una académica originaria de Tegucigalpa, Honduras, residente de los Estados Unidos. Es doctora en Desarrollo Internacional y Estudios de la Mujer, y cuenta además con otros estudios de posgrado en Ciencias Políticas, Sociología e Historia. Es experta en teorías feministas y estudios de género y cuenta con varias publicaciones, entre libros y artículos sobre política. Algunos títulos de sus obras que podemos citar son Sintiéndose mujer, pensándose feminista, la construcción del movimiento feminista en Honduras, de 1996, La fabricación del movimiento feminista de Honduras, de 1995, Repensar la política, 1998, y Repensar feminismo en las Américas, de 2001. En este artículo, María Lugones nos habla del género como un sistema de opresión que al cruzar con otras categorías, particularmente con la categoría de raza, nos permite distinguir relaciones de poder específicas que recaen sobre el cuerpo de las mujeres de color. Para pensar en las opresiones múltiples que colocan en posición social y política inferior a sujetos determinados, históricamente minorizados, Lugones refiere a la interseccionalidad, a lo categorial como un neologismo para referir a las relaciones entre categorías y al entrecruzamiento para dar cuenta, aquí voy a citar, de la inseparabilidad de las marcas de sujeción-dominación que se suele denominar opresiones y de la inseparabilidad de las categorías con las que se nombran tales marcas, como son raza, género, sexualidad, clase. Fin de cita. Así la autora analiza a la colonialidad no solamente como un proceso de clasificación racial, esto frente a la colonialidad del poder de Aníbal Quijano, sino que Lugones señala que la colonialidad es un fenómeno abarcador que, cito, permea todo control del acceso sexual, la autoridad colectiva, el trabajo y la subjetividad, intersubjetividad y la producción del conocimiento desde el interior mismo de estas relaciones intersubjetivas. Fin de la cita. El artículo Colonialidad y Género de María Lugones presenta un abanico de conceptos que resultan de gran capacidad explicativa para entender cómo operan los sistemas de clasificación y el proceso mismo del proyecto global modernizador en la producción de desigualdad, pero asimismo de alianzas.
Me permito recuperar algunas de estas conceptualizaciones, las cuales la autora construye también a partir de la revisión de otras autoras y autores, como el ya mencionado Aníbal Quijano. Mujeres de color. Este es un término coalicional en contra de las opresiones múltiples. No se trata simplemente de un marcador racial o de una reacción a la dominación racial, sino de un movimiento solidario horizontal. Mujeres de color es una frase que fue adoptada por las mujeres subalternas víctimas de dominaciones múltiples en los Estados Unidos. Mujer de color no apunta a una identidad que separa, sino a una coalición orgánica entre mujeres indígenas, mestizas, mulatas, negras. Toda la trama compleja de las víctimas de la colonialidad del género, pero tramando no como víctimas, sino como protagonistas de un feminismo decolonial. Opresiones múltiples. Son aquellas marcas potentes de sujeción o dominación, como raza, género, clase, sexualidad, que actúan de tal forma que ninguna de ellas, al estar oprimiendo, moldea y reduce a una persona sin estar tocada por o separada de las otras marcas que, al estar también oprimiendo, moldean y reducen a esa persona. Modernidad. Esto lo recupera la autora de Quijano y nos dice que es la fusión de las experiencias del colonialismo y la colonialidad con las necesidades del capitalismo, creando un universo específico de relaciones intersubjetivas de dominación bajo una hegemonía eurocentrada. Eurocentrismo. Perspectiva cognitiva no solamente de los europeos, sino del mundo eurocentrado, de aquellos que son educados bajo la hegemonía del capitalismo mundial. Esto basado en la mitología de Europa como centro capitalista mundial que colonizó al resto del mundo. Engenerizado. Esta es una propuesta conceptual a partir del término gendered en inglés, para hacer referencia a la negociación intersubjetiva de los arreglos referidos a la masculinidad y la feminidad, la asignación de género y la percepción propia respecto a las categorías e identidades de género forman parte de tal negociación. Sororidad. Alude a la hermandad entre mujeres y por lo tanto puede definirse como el supuesto pacto asumido por las mujeres para disminuir la brecha que existe entre su condición propia y la de los hombres. Antes de pasar al texto de Breni Mendoza, cerraré la reseña sobre colonialidad y género de María Lugones, retomando lo que la autora señala respecto a los dos lados que tiene el sistema de género. Nos dice que existe un lado visible o claro que construye las relaciones de género y que constituye el significado mismo de hombre y mujer en el sentido moderno colonial, y subraya que este sistema además es heterosexualista. El lado oscuro u oculto, que es completamente violento, es precisamente lo que escaparía al binarismo sexo-género de femenino y masculino. Una apreciación que puedo vincular con lo que Beatriz Paul Preciado más adelante señalara respecto a que la violencia no es de género precisamente, sino que el género mismo como sistema es la violencia. Finalmente, Lugones nos dice que es necesario entender la organización social para identificar de qué manera colaboramos con una violencia de género sistemáticamente racializada. Ahora pasamos al capítulo de Breni Mendoza titulado Los fundamentos no democráticos de la democracia, un enunciado desde Latinoamérica posoccidental, que forma parte del libro Ensayos de crítica feminista en Nuestra América. En este texto, Breni dialoga de inicio con teóricos poscoloniales y decoloniales como Chakrabarty, Quijano, Minolo y Dussel. A partir de lo recuperado de ellos, Breni Mendoza construye su argumento sobre la experiencia colonial latinoamericana y cómo es que
voy a citar, las élites ignoran la matanza de mujeres y de millones de personas excluidas de los beneficios del proyecto neoliberal. Fin de la cita. La autora nos habla de las contradicciones de los argumentos morales de la Iglesia, la cual durante la conquista se vio obligada a crear una noción normativa de humanidad, congruente con sus doctrinas teológicas, que pudiera justificar el exterminio de los pueblos indígenas. Lo anterior fue una cita. Dicha noción normativa de humanidad cerró el reconocimiento solo al europeo y al cristiano como verdaderamente humanos, lo que sirvió para proveer una defensa ontológica de las prácticas colonizadoras. Esto anuló la ética de la no violencia, definición que Mendoza retoma de Judith Butler, pues en lugar de resistir la tentación de matar a otro vulnerable, el no matarás del Antiguo Testamento se suplió por el asesinato justificado de aquellos no cristianos que se resistieran a la conversión. De manera que, así lo explica Mendoza, matar se volvió un acto civilizatorio, en el que el proyecto de colonización se convertía en una licencia para matar, y donde además la culpabilidad del asesinato recaía en el asesinado. La autora señala de esta manera que la indiferencia hacia los crímenes de la conquista reitera la lógica jerárquica que se impuso en América desde 1492 y que es que unas vidas son menos valiosas que otras. Esta lógica no es difícil de pensar en la actualidad respecto a crímenes como el feminicidio, y es justo hacia allá a donde nos conduce Brenny Mendoza, a reflexionar cómo, voy a citar, los cuerpos violados y mutilados de mujeres jóvenes en México y Centroamérica pueden ser vistos como los nuevos sucesores en el siglo XXI de los esclavos, los sirvientes y las mujeres indígenas de antaño. Fin de cita. Pensemos pues cómo en el feminicidio vemos que de manera muy clara opera la jerarquización de sujetos, pues no solo se trata de crímenes que se cometen de manera sistemática sobre los cuerpos femeninos, sino que además quedan impunes. Y se trata de víctimas que son culpabilizadas por sus propias muertes, cuando en vez de preguntarnos por los asesinos, los medios de comunicación y los propios procesos penales realizan preguntas moralizantes respecto a la víctima, como a qué hora estaba en la calle, cómo iba vestida y por qué iba sola. Como comentario final, quiero recuperar esto que señala Brenny Mendoza respecto a justificar los asesinatos como actos civilizatorios de la conquista, donde todo aquel o aquella que se resistiera a la conversión era merecedor de la muerte. Y lo que me interesa es extender la mirada hacia las violencias sistemáticas que viven cuerpos específicos bajo argumentos igualmente civilizatorios, muy entrecomillado esto de civilizatorios. Pienso, por ejemplo, en los asesinatos por homofobia y lesbofobia a personas que no ceden a la conversión, a la heteronorma o al heterosexualismo. Los asesinatos a los pueblos originarios cuya resistencia es hacia la conversión al proyecto modernizador. Los asesinatos por transfobia asimismo a corporalidades que no se convertirán al binarismo sexual biologicista. Y claro, los asesinatos a mujeres y niñas por no convertirse al modelo de sumisión patriarcal que prácticamente consistiría en no salir de la casa a menos que sea bajo la tutela de un hombre. Lo desarrollado por Lugones y Mendoza nos sitúa justamente en la desnaturalización de las violencias sistemáticas para entenderles en su complejidad histórica, pero para entender también nuestra participación, ya sea colectiva e individual, que puede ser discursiva, simbólica y material en dichas violencias y discriminaciones.